las áreas. En 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ese es nuestro eslogan aquí en Profundiza, sin dejar de enseñar. Pero ¿cuál es el llamado de Pablo a su discípulo? Dice, predica la palabra, predica, persiste en hacerlo. Pero mira lo que está ahí subrayado, predica la palabra. Y es importante porque, hermanos, siendo reales, se está predicando la palabra de Dios en todas las iglesias. Y esto nos lleva al punto de pensar que no toda predicación apasionada es verdaderamente predicación. No porque alguien hable bonito, hable apasionado, mantenga la atención de las personas y las personas estén animadas escuchándole. No por eso la predicación es bíblica y no es una verdadera predicación. Entonces, ¿qué dice Pablo? Predica la palabra, predica la palabra. Hay un poder que emana de la palabra predicada. O sea, hay un poder de verdad que emana de la palabra de Dios. Y predicar significa manifestar, proclamar o amonestar y exponer la palabra de Dios. El mensaje debe agitar primero al predicador de manera que él pueda proclamar ese mismo evangelio, ese mismo mensaje con pasión y fervor. Pero ¿de dónde nace? De la palabra de Dios y de un estudio correcto de la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro realmente de la predicación? El hombre que está en el púlpito enfrenta la apremiante tentación de entregar un mensaje diferente al de las Escrituras. O sea, yo creo sin duda alguna que rendiremos cuentas de estos errores. Y es un peligro muy grande, hermanos, en el corazón del predicador. En el corazón del hombre de Dios, el hombre que pasa al frente cada domingo, cada miércoles, los sábados, en cualquier reunión, enfrenta esa tentación de entregar un mensaje distinto, diferente al de las Escrituras. Y yo uso este término, utilizar las Escrituras de trampolín. Hay personas que yo he cometido ese error, ¿verdad? Yo lo cometí sobre todo mucho tiempo cuando empecé en el ministerio, y era usar una palabra, una escritura solo de trampolín. ¿Qué significa? Yo decía, hermanos, acompáñenme a Proverbios, y el proverbio hablaba de pedir consejo. Yo lo leía y empezaba a hablar cualquier otra cosa que no tenía que ver específicamente de lo que trataba de decir el versículo. Empezaba a retar, empezaba a decir hay que pedir consejos, que tú no pides consejo, sin explicar el texto, sin enseñarle a las personas qué significa lo que está diciendo, por qué está hablando de esa manera, cuál es la razón. Entonces, a veces nosotros podemos creer que estamos predicando apasionadamente y los hermanos normalmente son bien agradecidos. Gracias, hermano, qué increíble clase. Gracias, hermano. Pero hoy en día hay más hermanos que están aprendiendo herramientas teológicas que no se tragan cualquier prédica. Y por amor a todos y a ellos, nosotros debemos de preparar una correcta clase. Otro de los errores de este trampolín es hacer la prédica no en base a la escritura, sino en base a mis ideas. Ejemplo, yo quiero hablar de nuevo del tema del amor, ¿verdad? Porque en el ministerio no hay amor y en el ministerio está ahí desunión, entonces voy a hablar del amor. Punto número 1, amar a Dios. Entonces yo escribo en mi cuadernito que el punto número 1 es hay que amar a Dios. Punto número 2, amar al hermano o al prójimo. Punto número 3, amar a los perdidos. Y pongo todas mis ideas, ¿no? Hay que amar a Dios, tu relación con Dios, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, amar al hermano, mira, tienes que amar al hermano, tienes que pasar tiempo con él, tienes que pasar tiempo discipulado, amar a los perdidos, hay que compartir la fe, cuando fue la última vez que compartiste la fe,
y luego empiezo a buscar escrituras para llenar esos espacios. La prédica no nació de la escritura. Esa prédica o ese sermón es todo menos un sermón bíblico. Nació de mi idea, nació de las necesidades que yo creo y veo en la iglesia o en mi ministerio y realicé mi bosquejo en base a lo que yo pienso y de ahí solo utilicé escrituras de relleno, ¿verdad? Porque obviamente se vería muy feo, ¿no? El dar una prédica sin escrituras, ¿no? Porque somos bíblicos. Pero nació del texto. Realmente la Biblia, el texto fue lo que me inspiró, el texto fue lo que me llenó, el texto fue lo que trajo a mi vida ese fervor y ese amor y ahora quiero compartirlo con ustedes. Entonces ese es el peligro de no tener una buena predicación y una predicación expositiva. Por eso, hermanos, es de vital importancia. De verdad, hermanos, es de vital importancia que ustedes y yo estudiemos la Biblia y aprendamos a predicar expositivamente y no caigamos en este u otros errores. El peligro es tener mi propio mensaje y buscar escrituras. La mayoría serán fuera de contexto. ¿Para qué? Para apoyar mi idea. Voy a buscar escrituras que apoyen mi idea, aunque no tengan que ver nada en lo que yo quiero decir, en lo que yo quiero hablar, en lo que yo quiero expresar. Entonces la predicación expositiva, hermanos, requiere de ese esfuerzo que ustedes y yo tengamos como predicadores y hermanas, de que no son nuestras ideas las que debemos de predicar. Hacemos sermones con 25 escrituras, con 16 escrituras. ¿Quién puede explicar 16 escrituras? Verdaderamente, expositivamente, nadie. Entonces necesitamos evitar todos estos peligros. ¿Por qué? Porque cuando nuestra predicación es mala, tenemos ovejas débiles dentro del ministerio. A veces pensamos qué está sucediendo, qué está pasando en la iglesia, qué está pasando en mi ministerio, qué está sucediendo, porque hay tanta debilidad, tanta gente está cayendo en pecado, tantas situaciones están pasando, tantas cosas están sucediendo. Hermano, la debilidad principal y lo que mata en el interior a nuestros ministerios es una mala predicación. Es no estar predicando verdaderamente el mensaje de Dios y predicando expositivamente, ¿verdad? Y debemos nosotros esforzarnos y confiar en la herramienta de la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros creemos que tiene vida y poder, creemos que es cortante, creemos que es capaz de cualquier cosa, es suficiente, ¿verdad? Creemos todo eso, pero en la práctica a veces nuestras ideas van por encima de lo que nosotros verdaderamente creemos. Así que es muy importante el crecimiento en esta parte de la predicación y por eso estamos hablando en esta sesión y en esta semana de la importancia